foco para ver qué fuerza le vas a dar. La contracción y relajación de algunos músculos. Unos músculos se van a contraer y otros tienen que relajar. La posición de tus piernas. ¿Qué músculo se va a contraer? ¿Qué músculo se van a relajar? ¿Qué ángulo va a tener que estar para que justo tengas el ángulo? Y básicamente si vas a dar un giro o no a la pelota. O sea, todo eso, ustedes no lo piensan con su cerebro así. ¿Me dejan entender? Todo eso se llama movimiento. Y de hecho que les ha pasado que cuando haces un primer movimiento que nunca lo has ejecutado, tu éxito y logro de que la pelota llegue y ingrese al arco normalmente no entra, pero conforme tú vas practicando, llega un momento en que te vuelves más experto y la pelota tiene más posibilidad de ingresar. Entonces tu movimiento no solamente depende de tu visión, no solamente depende de tu equilibrio, no solamente depende de contracción y relajaciones, sino también depende mucho de tu memoria. Entonces, todo eso engloba el movimiento. Por tal motivo, hablar de movimiento, doctores, es complejo. Y recuerden, todo parte de ¿dónde? La corteza cerebral. O sea, de la corteza cerebral parten tus ideas, lo que vas a hacer, vas a imaginar cómo vas a coordinar las cosas y vas a tener tres elementos básicos que vas a tener. Uno se llama cerebelo, el otro se llama los núcleos basales, que básicamente vamos a ver, y el otro es el tálamo. ¿Listo? Gracias a esto es de que nosotros podemos coordinar. A ver, el cerebro, básicamente, doctores, se encarga de coordinar con el cerebelo ciertas acciones. ¿Ya? Coordina el movimiento. Los núcleos basales organizan el movimiento. ¿Ya? Una cosa es yo coordino qué movimientos voy a hacer. Básicamente, eso tiene que ver mucho con la estabilidad y el equilibrio. ¿Ya? Y los núcleos basales básicamente tienen que ver cuando activo o inhibo un movimiento. ¿Listo? Que en combinación con el cerebelo genera un equilibrio. Por ejemplo, para hacer esta postura, yo tengo que generar relajación de estos músculos y contracción de estos, si no me voy para adelante, ¿no? Entonces, pasa esto. Entonces, esta coordinación entre el cerebelo, que es coordinación, y este de acá es organización, que juntamente, oh sorpresa, el cerebelo coordina con el tálamo. Y el tálamo es el que siempre tiene la actividad de, a ver, ¿cómo lo digo? De siempre originar movimiento. O sea, el tálamo origina movimiento y le da órdenes al cerebro, a la corteza cerebral, para tener una respuesta. Una vez que hay una coordinación tanto tálamo con la corteza cerebral o corteza cerebral con tálamo, recién el tálamo va a enviar una respuesta ¿a dónde? A la médula. ¿Mediante quién? La vía córtico-espinal, que vendría a ser la vía piramidal. Entonces, todas estas coordinaciones, doctores, que se están generando, todas estas coordinaciones, al final tienen un producto, que es el movimiento fino. Entonces, los movimientos finos, por ejemplo, el agarrar un pulmón, por ejemplo, el tocar un piano o tocar una guitarra, me dejan tener esos movimientos calculados, son movimientos finos que tienen que ver mucho con la vía piramidal. ¿Ya? La vía piramidal porque es el resultado final. ¿Y los movimientos groseros? Tienen que ver con la vía extrapiramidal. ¿Ya? No groseros, sino son de coordinaciones amplias. Coordinaciones, por ejemplo, que no tienen una repercusión de hacer algo específico. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos. Dos tipos. Piramidal y extrapiramidal. Lo que nos vamos a abocar nosotros ahora es la vía extrapiramidal. Y en la siguiente clase especialmente sabemos la vía piramidal. ¿Ya? Extrapiramidal, doctores, es básicamente esto: núcleo basal, tálamo y corteza cerebral. ¿Ya? ¿Cómo se da esto? Y es cómo es que se puede alterar una enfermedad que es la enfermedad de Parkinson. Muy bien, entonces dentro de lo que ustedes tienen que recordar, en nuestro cerebro tenemos los núcleos basales. ¿Ya? Núcleos basales básicamente es un complejo de sustancia gris
que van a ayudarnos a generar respuestas inhibitorias y respuestas excitatorias. Para ustedes, el control excitatorio siempre se da por el glutamato, ¿ya? Anoten eso, glutamato. Y la respuesta inhibitoria se da por el GABA, ¿ya? Eso, si partimos del punto de vista, vamos a entender lo que sucede, ¿ya? GABA, inhibición, y glutamato, excitación, ¿ya? GABA, inhibición, y glutamato, excitación. Entonces, ¿qué son los núcleos basales? Son formaciones grises voluminosas interpuestas entre la base del cerebro, los pedúnculos por un lado y la corteza cerebral por el otro. Reciben la mayoría de sus señales aferentes de la corteza y también devuelven casi todas sus señales a la corteza para después generar un movimiento. Tenemos, por ejemplo, acá, el núcleo caudado, que juntamente con el putamen se les conoce como el núcleo estriado. Y el putamen con el globos pálidos, que también hay globos pálidos lateral y medial, juntos forman lo que llaman el famoso núcleo lenticular, ¿ya? Ellos interaccionan con dos órganos o dos núcleos importantes, que es el tálamo y el subtálamo, ¿ya? ¿Listo? Y eso vamos a verlo ahora. Recuerden que en el cerebro tenemos el telencéfalo, el tropoencefálico, el mesencéfalo. ¿Listo? Acá pueden ver el puente, el bulbo y básicamente el cerebelo. Es interesante, doctores, pero cuando ustedes tengan problemas de equilibrio, son dos cosas importantes que tienen que evaluar. Cuando el paciente dice, doctor, estoy midiendo, ¿han hecho todavía equilibrio o todavía no han hecho? Ya. El equilibrio es algo que ustedes tienen que valorar muy bien. Cuando un paciente dice, doctor, estoy mareado, una cosa es mareo y otra cosa es vértigo. No sé cuántos de ustedes se han mareado alguna vez y cuántos han tenido vértigo. Son dos cosas muy diferentes. ¿Saben cuál es la diferencia entre el vértigo y el mareo? Ya, la altura. Estar en la altura me da vértigo. Ya. ¿Pero por qué vértigo? ¿Qué siente, doctora, cuando está en la altura? Mareo. Que te vas a caer. Como que sientes que pisas y no sé si les ha pasado, cuando está en bueno, a mí de chiquita me gustaba cuando tú caminas por la pista y hay la vereda y tienen como elevaditos, si tú caminas así encima de esas cositas, estás caminando así, caminas y cruzas y pasaste al otro lado. Y no te has caído, has podido haber caminado, no sé, 10 metros y no te caes. Ahora, imagínate que vas a caminar en un muro que está cierto y vas a caminar arriba, es del mismo ancho, y vas a caminar 10 metros, pero vas a ver que es profundo hasta abajo. ¿Es lo mismo o no? Claro, porque es la misma superficie, el mismo tamaño, pero cuando das el primer paso y ves, ya sientes que te vas a caer y te da miedo. ¿Listo? ¿Por qué te da miedo si es el mismo tamaño de superficie que vas a caminar con el que es tu angosto? Porque sientes que pierdes tu equilibrio. Esa sensación de pérdida del equilibrio se llama vértigo. ¿Ya? Vértigo significa que yo pierdo la estabilidad y siento que me voy a ir para un costado o me voy a ir para el otro lado porque no mantengo una postura de equilibrio. ¿Me dejo entender? El mareo es diferente. El mareo es la sensación cuando sientes, tú estás parado y sientes que las cosas giran a tu alrededor, como que da vueltas. No estás perdiendo equilibrio, solamente sientes que las cosas giran y te agarras un ratito porque dices un ratito ya va a pasar y pasó. El mareo es un giro, sientes que las cosas giran y tú te sientas y a veces eso puede suceder, a veces cuando no has tomado un desayuno o estás en un estrés, puede venir un mareo. Lo que pasa en los lugares como los botes, claro, eso sería mareo, porque digamos que estás tú sentado. Digamos, es un bote, los que van en lancha, están sentados, de repente vas a mover para acá, para acá, de repente te vienen las ganas de vomitar, sientes que las cosas dan vueltas, y no es que es por tu equilibrio, porque estás sentado, pero sí tiene una sensación de mareo, como que las cosas giran y te quieres vomitar. Muy bueno, doctor, el ejemplo. Entonces, nota la diferencia. Uno es equilibrio, tanto así que los que tienen vértigo, a veces para caminar, abren las piernas, como que pasito, avanzan, están tratando de buscar un equilibrio para poder caminar.
En el mareo no, en el mareo da vueltas y tú también quieres sentarte porque sientes que las cosas dan vueltas. Entonces, la pregunta, cuando ustedes tienen un paciente que tiene vértigo, el problema puede ser cerebelo, porque dije que es la parte del equilibrio, y el otro problema puede ser a nivel vestibular, ¿ya? Oído, ¿listo? No sé si han visto ustedes en las peleas, en las películas, cuando están peleando, agarran y le dan un golpe así, en los oídos. Y como que te queda medio así, acotado, medio oído, es porque cuando tú haces un golpe muy fuerte a nivel auditivo, alteras el equilibrio de la persona, ¿ya? Entonces, y si alteras el equilibrio, la persona ya no puede pelear. Va a querer dar un golpe y a lo contrario va a dar un golpe y se va a querer caer. Y ya ganaste la pelea. Entonces, el equilibrio básicamente está visto por el cerebelo y tiene que ser parte del movimiento, sí, porque el movimiento necesita equilibrio, ¿no? Muy bien, y tenemos, bueno, otras estructuras. Muy bien, a ver, analicemos. Hemos dicho que el núcleo caudado, que ustedes lo están viendo acá, el núcleo caudado que tiene un cuerpo, una cola y su amígdala, ¿ya? Como ven aquí, el núcleo caudado. También tenemos el putamen, que está aquí, ¿ya? Con los globus pallidus, y tenemos aquí el putamen, ¿no? Que está una porción del putamen. Esto que ustedes ven aquí, a esto también se le conoce como núcleo lenticular, de lente, ¿ya? Lenticular. Pero si es el núcleo caudado y solamente el putamen, lo que está en el color, quitándole globus pálidos, se llama el cuerpo estriado o cuerpo estriatum, ¿no? O neoestriatum. ¿Por qué le llaman neoestriatum? Porque es un control mucho más, no tan antiguo, desde el punto de vista de la evolución. Mencionan de que el más antiguo vendría a ser el globus pallidus. Y el globus pallidus tiene dos porciones, una interna y otra externa. La parte interna también se le conoce como medial y la parte externa se le conoce como lateral. ¿Ya? Graben eso. Doctor, ¿y por qué se divide en dos? Porque básicamente, doctores, el globus pálido interno, grábense esto, el globus pálido, desde ahora se los digo, interno, es el responsable de mantener quieto al tálamo. Grábense esta parte. Imagínense al tálamo como un niño travieso. Un niño que quiere correr para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. El tálamo lo que quiere es que el cerebro se mueva, se mueva, se mueva, se mueva. Movimiento, movimiento, movimiento. Pero alguien tiene que darle equilibrio, o mejor dicho, tiene que decir tranquilo. Ahora sí te conviene moverte, ahora no te muevas. Ahora sí, ordena que te muevas, ahora no. ¿Quién se encarga de inhibir o controlar al tálamo? El globus pálido interno. Grábense eso, por favor. O el globus pálido medial. ¿Ya? Es otro nombre. ¿Listo? Y tenemos una sustancia negra que básicamente, sorpresa, se va a encargar de regular a ese control que tenemos en los núcleos basales. Normalmente la sustancia negra va a producir un neurotransmisor que se llama dopamina. Y la dopamina tiene dos receptores, ¿ya? D1 y D2, ¿ya? Uno es excitatorio y el otro va a hacer un efecto más inhibitorio, ¿ya? Son dos efectos opuestos. Uno básicamente el D1 básicamente para la vía más conocida como la vía directa y de los núcleos basales, y el D2 es para la vía indirecta de los núcleos basales, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Vamos entrando poco a poco. Y el otro es el núcleo subtalámico. ¿Ya? El núcleo subtalámico. Y la pregunta, ¿quién controla al núcleo subtalámico? Desde ahora grábenlo. A ver, ¿quién controla el tálamo? Globus pálido interno. ¿Quién controla el subtálamo? Globus pálido externo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Quién controla el globus pálido interno y el externo? Pregunta, ¿qué neurotransmisor usa el globus pálido? GABA. ¿Ya? GABA. Y GABA es inhibitorio. Por eso les decía, GABA al controlar al tálamo lo tiene que inhibir. Por tal motivo, el globus pálido va a secretar ¿qué neurotransmisor? GABA, que va a llegar al tálamo y al tálamo lo va
tranquilizar y lo va a bloquear. Recuerden que el tálamo, su función es decirle al cerebro, mueve, genera movimiento, ¿listo? Pero desde el momento que viene el globus pálido y secreta GABA, lo va a detener. Exactamente lo mismo, ¿ya? El globus pálido externo o lateral va a secretar GABA, que va a ir al núcleo subtalámico. Y al núcleo subtalámico le va a decir alto, ¿ya? Nocturno. ¿Listo? Entonces vamos corriendo parte por parte para ir entendiendo lo que viene después de los circuitos. En conclusión, doctores, tenemos todos estos núcleos basales. ¿Ya? Tenemos al tálamo, tenemos al núcleo caudado, al putamen, al globus pálido, ¿ya? Que forma el núcleo lenticular, ¿listo? Que es importante conocer. Muy bien. Bueno, recuerden, doctores, que bueno, todavía no hemos tocado, pero la vía córtico-espinal, que vendría a ser la vía del movimiento voluntario piramidal, ¿ya? Lleva en sus fibras las señales que generan tanto en la corteza, la parte motora, la parte premotora y la parte sensitiva, ¿ya? Y justamente esas señales también van a ser vías de transmisión para generar una respuesta, o mejor dicho, unas órdenes a los núcleos basales para generar un movimiento. Entonces vamos a ver, ¿cuáles son las funciones en resumen de los núcleos basales? Primero, la ejecución de los patrones de actividad motora. O sea, gracias a los núcleos basales generamos, esto es un movimiento fino que se da por la vía piramidal, pero es un movimiento de mano, pero la postura, por ejemplo, yo escribo así, pero mi postura, la forma del ángulo que pongo mi brazo, ¿no? ¿Me dejo entender? La forma como yo dirijo mi distancia, cómo muevo mis ojos, cómo pongo mi cuello, todo eso, esa coordinación ya más grosera, ¿no? Se encarga la vía extra piramidal, ¿ya? Y la vía fina de hacer las letritas es la vía piramidal. Uno de los principales cometidos que cumplen los ganglios basales es el control motor, que consiste en su funcionamiento vinculado al sistema córtico espinal con el objetivo de controlar los patrones complejos de la actividad motora. ¿Ya? No es simple escribir, porque ahí tú tienes que ver en qué momento vas a hacer mucho más fuerza, vas a hacer menos, en qué momento vas a combinar teclas para un piano, en qué momento tocas 4 cuerdas, 3 cuerdas, ¿me dejo entender? O sea, esa coordinación fina tiene que ser tanto vía extrapiramidal como vía piramidal. El otro detalle es el control cognitivo de la secuencia de los patrones motores. Los procesos del encéfalo emplean las señales sensitivas llegadas al cerebro, más la información ya almacenada, que es tu memoria, tu recuerdo. Lo que les decía, ¿no? Si tú tocas no sé si les ha pasado, tocas la guitarra, comienzas a ser difícil, de repente ya lo dominas y después ya sale, ¿no? Entonces cuando vas que lanzas al comienzo y te pasa un mes, 2 meses de entrenamiento y sientes que ya... ¿Por qué? Porque hay memoria, doctores. Y esa memoria, ese aprendizaje ayuda a perfeccionar tus movimientos. Entonces, esa información almacenada que está en tu encéfalo va a ser, entre las señales sensitivas, el viento, el calor, el peso de la bola, de repente por ahí siento que me duele el hombro, voy a tratar ese momento no tan brusco. Entonces, todas esas percepciones los va a integrar tu cerebro para generar un movimiento. La mayor parte de nuestras acciones motoras se dan como consecuencia de los pensamientos generados en la mente, fenómeno llamado control cognitivo de la actividad motora. Entonces, acá juega una cosa interesante. La parte mental puede mejorar tu rendimiento motor. No sé si les ha pasado que cuando están jugando su partido de básquet y están con una actitud muy positiva, su rendimiento es óptimo, sus cálculos de pases son más óptimos, su forma de lanzar la pelota es mucho más óptima. Pero cuando ven que están perdiendo, y ya, pues, ¿no? Y comienzan a enojarse entre ellos, comienzan a... ¿Qué es tu culpa? No, ¿qué es tu culpa? ¿Para qué me pasas mal? ¿Qué pasa con el equipo? Su rendimiento baja. Pregunta, ¿cambiaron sus músculos? ¿Cambió sus coordinaciones? No, cambió su actitud, ¿no? Entonces, recuerden que el control cognitivo de la secuencia de los patrones motores puede ser muy influenciado, ¿listo?
El otro es modificación de las secuencias de intensidades. Por ejemplo, nosotros, una cosa es la velocidad de movimiento, hago rápido, y otra cosa es la amplitud. Yo puedo tener una muy buena amplitud, pero mi velocidad es lenta. O puedo tener una alta amplitud con una alta velocidad. Y esas coordinaciones, básicamente, se basan a nivel de la corteza parietal posterior. Y el cerebro tiene dos capacidades importantes, velocidad y amplitud. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando queremos valorar la velocidad y la amplitud en una persona, hacemos el dibujo de un reloj y de una flor. Entonces le decimos, por favor, dibújame esto. Y cuando tengo un paciente con una patología como por ejemplo el Parkinson o alguna otra patología que me altere esto, miren cómo dibujan su reloj de 12 horas. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren cómo dibuja la flor, ¿no? No hay una coordinación de espacio, de distancias, de amplitudes, ¿no? Entonces se altera. Muy bien, en resumen, doctores, lo que quiero que quede grabado hasta este momento que las sustancias neurotransmisores específicas de los núcleos basales de la vía extrapiramidal básicamente va a ser dopamina, como efecto inhibidor, GABA, el ácido GABA aminobutírico. Otro que vamos a ver es la famosa acetilcolina y otras vías del encéfalo, y una de ellas es el glutamato como vía positiva, ¿ya? Entonces, como pueden apreciar acá, desde la corteza hay señales que van a llegar a mi núcleo caudado, y de mi núcleo caudado va a ir señales que van a ir al putamen, ¿listo? Y del putamen también va a ir señales que van a ir a los globos pálidos, y va a haber efectos tanto estimuladores como inhibidores que me van a generar una respuesta, ¿no? Acá está simple, pero vamos a ir viendo los circuitos. Acá, vean este circuito. Por ejemplo, este circuito que ustedes ven es el circuito completo, integrado de lo que tendría que ser la vía extrapiramidal. En este acá tenemos dos tipos de circuitos, un circuito del putamen y un circuito del caudado. Actualmente usamos dos palabras, el circuito de vía directa y el circuito de vía indirecta, ¿ya? Que es lo que más van a encontrar en la literatura, pero también van a encontrar el circuito del putamen y el circuito del caudado. Entonces, como ustedes pueden apreciar aquí, yo tengo mi área de asociación premotora y motora suplementaria, ¿ya? Que básicamente va a generar en la zona también de mi corteza motora, va a generar un estímulo, y este estímulo que es positivo, ¿cuál va a ser? ¿Quién es el único estímulo positivo que les enseñamos ahorita? Glutamato. Entonces, manda sus órdenes de glutamato a mi núcleo caudado. Mi núcleo caudado va a tener que enviar una señal básicamente directa al glutamen, ¿ya? O de frente de mi zona. Entonces, como ven, un núcleo caudado o va de frente al glutamen, que al final es mi núcleo o la parte del neoestriato o estriato, ¿ya? Esto que acá va a generar se puede hacer una señal GABA que va a ir básicamente a los globos pálidos, ¿ya? Entonces, esa señal que ustedes ven aquí, que ustedes están viendo, va a ser una señal GABA, ¿ya? Y el globus pálidos tendrá que dirigirse hacia el tálamo, generando otra respuesta GABA, y el tálamo nuevamente regresará una señal motora positiva, glutamato, o básicamente va a haber otra respuesta del cerebelo hacia el tálamo, que es dopamina. No se olviden, acá sí, cerebelo, dopamina, no se olviden, dopamina, ¿listo? O de las olivas inferiores. Entonces, si se percatan, es todo un circuito de señales, inhibiciones, excitaciones, inhibiciones, excitaciones, que vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, vamos al circuito del putamen, que es simple, no es complicado. Observen, viene mi corteza motora sensitiva, mi corteza motora y mi corteza sensitiva, y mandan una señal al putamen, ¿ya? Básicamente glutamato. Mi putamen va a mandar básicamente una respuesta GABA a mi globus pálido interno, y mi globo interno mandará otra respuesta GABA a mi núcleo talámico para inhibirlo y así no generar una respuesta a nivel motor.
¿Ya? A este circuito se le conoce como el circuito del glutamato. Entonces, miren, si yo le mando, observen, si yo le mando de mi corteza glutamato, lo va a excitar al glutamato. ¿Listo? El glutamato excita. Si excito al glutamato, ¿qué va a mandar el glutamato? GABA. ¿Sí? ¿De acuerdo? GABA. Si yo mando GABA, ¿qué va a hacer? Lo voy a inhibir. ¿Listo? Y se acuerdan que les dije, ¿qué hace el globus pálido interno? ¿Cuál es su función? Controlar a quién? Al tálamo. Pero si ya lo he inhibido, ¿qué va a pasar? ¿Va a poder botar GABA? No. Porque justamente ¿qué va? GABA. Y si yo mando GABA a mi globus pálido interno, que sería la parte medial, ya no va a secretar que GABA. Por tal motivo, ¿qué va a pasar con mi tálamo? No va a estar inhibido y por tal motivo se genera ¿qué? Una respuesta excitatoria y se genera a mi corteza le digo, muévete. ¿Listo? ¿Se entiende? Mi cerebro recibe una señal, le manda una señal al glutamen. El glutamen es una señal de glutamato positivo, repito. El glutamen va, como está estimulado positivamente, va a botar GABA. GABA es inhibitorio. Entonces voy a inhibir ¿a quién? Al globus pálido. Y al inhibirlo, voy a bloquear su secreción de GABA que tenía aquí. Y por tal motivo se anuló el mecanismo que controlaba el tálamo. Y el tálamo hace lo que quiere y le dice al cerebro, mueve. Esta se llama la vía directa. ¿Ya? Es la vía del circuito del glutamen. ¿No? ¿Ya? Y así se genera un movimiento. Ahora, doctor, ¿y eso qué tiene que ver? Acá tiene que ver mucho la sustancia negra. Entonces la sustancia negra va a venir en un momento y va a decir un ratito, a ver, ¿me conviene que se mueva o no me conviene que se mueva? Entonces va a intervenir y va a cambiar la respuesta del globus pálido. De repente por acá sí viene una respuesta al glutamato, inhibición con el glutamen, pero dice, no, pero yo en este momento, como análisis, como sustancia negra, necesito que se mueva. Por tal motivo, va a mandar una respuesta excitatoria para que secrete GABA. Entonces, la sustancia negra se va a encargar de, como el control de excitación, inhibición. ¿Me dejo entender? Este es el circuito normal. ¿Ya? Este es el circuito normal. Pero quien va a manipular este circuito, ¿quién es? La sustancia negra. ¿Ya? Quien va a manipular esto es la sustancia negra. Pregunta, si en el Parkinson mi sustancia negra va a fallar, voy a dejar libre ¿a quién? Al tálamo. Es por eso que cuando el paciente quiere agarrar, no puede estar tranquilo porque se generan movimientos. Porque la sustancia negra no está para poder potenciar al globus pálido interno para que pueda controlar al tálamo. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? ¿Quiere agarrar? Supuestamente tiene que detener un movimiento, se detiene su movimiento y hace un movimiento de traslación para agarrar, pinza, jala, lapicero, por ejemplo. Pero como no hay ese efecto de inhibición del tálamo, todo es excitación. Entonces, él quiere agarrar, su mano se mueve, quiere agarrar, su mano se mueve, no hay una coordinación y vienen los temblores. Por eso es que los pacientes con Parkinson no pueden controlarse. ¿No? ¿Listo? Entonces, la sustancia negra, repito, es quien va a manipular este circuito. ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien. Ahora, tengo otro circuito que es el circuito del núcleo caudado, que es muy similar. Viene mi corteza, pero en vez de ir al glutamen va al núcleo caudado. Y el núcleo caudado va al globus pálido interno. Y el globus pálido interno lo mismo, al núcleo talámico de relevo y va a haber una respuesta de excitación. ¿Quién debe controlar esto? La sustancia negra. O sea, la sustancia negra vendría a ser el que manipula a su antojo estos dos circuitos. Dice, a ver, no, ahorita no me conviene, porque hacen un análisis de todo lo que está pasando a mi nivel cerebral. ¿Listo? Entonces, una de las enfermedades, doctores, que ustedes van a conocer es el famoso Parkinson. ¿Ya? Parkinson. En el Parkinson lo que voy a tener es destrucción de la sustancia negra. En pocas palabras, esa sustancia negra que bota, a ver, ¿cómo les digo? Dopamina. A ver, miren, hagamos un ejemplo. Miren. Viene la corteza motora, glutamato, ¿ya? Repito. Mi glutamen se estimula, secreta GABA. ¿Y mi GABA qué va a hacer? Inhibe. Por tal motivo, al estar inhibido ya no secretó GABA
y mi núcleo se excita y ordena. ¿Qué hace la sustancia negra? La sustancia negra es dopamina, ¿sí? Es dopamina. ¿Y la dopamina qué es? Inhibitor. Entonces, viene mi dopamina por mi sustancia negra que está aquí, ¿y qué va a hacer con mi putamen? ¿Qué le va a hacer a mi putamen? Lo va a inhibir. Y si yo inhibo a mi putamen, ya no secreto GABA. Por tal motivo, mi globos pálidos interno va a secretar GABA. ¿Y qué pasa con mi tálamo? Se detiene. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Más o menos. O sea, sí. Dopamina no es. Dopamina no es excitatoria. No, es que estamos hablando de su receptor de 1 es excitatorio, pero de 2 es inhibitorio. Entonces, ahí, a nivel del dopamina, olvida de los dos. De 2, sí. De 2. ¿Ya? Entonces, en realidad juega con su receptor. Es decir, si quiere un efecto dopaminérgico inhibitorio, va a estimular su receptor de 1. Si quiere un efecto, perdón, excitatorio de 1, pero si quiere un efecto inhibitorio, va a estimular de 2. ¿Ya? El putamen expresa los dos. La sustancia, sí. Putamen, no, perdón, el núcleo caudado y el putamen se secretan los dos. ¿Ya? Principalmente el núcleo caudado. ¿Ya? Tiene los dos receptores. Pero si estimulan los dos receptores, no como o sea, o tienen áreas específicas de los dos receptores. Porque si yo estimulo, la dopamina va a unirse a los dos tipos de receptores. Si tienen los dos, entonces como que va a contrarrestar esa. Es el. A ver, ¿cómo te explico esto? Cuando la sustancia negra secreta su dopamina, básicamente va a secretar una dopamina que va a ir específicamente a un receptor, ¿no? Dependiendo de la respuesta que quiera. No va a ser específico entonces. Ya, entonces, si nosotros analizamos, la sustancia negra va a generar control en el paciente, ¿ya? Pero cuando la sustancia negra está alterada, estas fibras de control hacia el núcleo caudado y putamen se van a alterar, ¿listo? Se van a alterar. Por tal motivo, el paciente genera movimientos involuntarios, el cuerpo se puede poner rígido, temblores involuntarios, problemas para iniciar el movimiento, y eso se llama asinesia, inestabilidad postural, no puede controlar, pierde el equilibrio, no puede generar una postura adecuada, caminan así, no pueden generar movimientos finos, y hay trastornos de la marcha y fatiga, ¿no? Otra enfermedad que también tiene que ver mucho con la enfermedad de Huntington, ¿ya? En este caso son movimientos de sacudidas en los músculos sueltos y más tarde movimientos deformes y progresivos en todo el cuerpo, ¿ya? Y bueno, lamentablemente también se asocia mucho con demencia. El Parkinson también tiene un grado de demencia, pero básicamente los de Huntington tienen mucho más, ¿ya? ¿Qué pasa en el Huntington? En el Huntington básicamente se ocasiona porque va a desaparecer los cuerpos que tienen básicamente producción de sustancia GABA, y donde hemos dicho que estaba principalmente la producción de sustancia GABA Por postrado. tanto en el caudado como en el putamen, ¿no? Entonces, y esto vendría a ser el núcleo o estriatum, ¿ya? Cuando el núcleo estriatum está alterado, vas a tener la enfermedad de Huntington. Para la enfermedad de Parkinson es la sustancia negra, ¿ya? ¿Qué pasa si yo altero el circuito del putamen? Cuando tú alteras el circuito del putamen, vas a generar movimientos anormales y, por ejemplo, tienes lo que se llama atetosis, hemibalismo y corea. Por ejemplo, la atetosis normalmente está asociado a lesión del globo pálido que produce momentos de contorsión de una mano y un brazo, cuello o cara. El hemibalismo está asociado con una lesión a nivel del subtálamo, ¿ya? Y da movimientos de agitación o sacudidas. Hemibalismo es como lanzamiento de bala. No sé si han visto ustedes cuando hacen lanzamiento de bala, agarran, hacen así y La que nos ¡bam! hacen Descansan. Pues son pacientes que están así. Doctor, así, igual en su brazo, levantan y así. Doctor, ¿cómo? O sea, que tienen la mano y hacen eso. Doctor, ¿cómo están? Y así no pueden controlar. ¿Me dejo entender? Es como el movimiento de lanzamiento de bala.
Por eso le dicen, de ahí viene hemivalismo, de Val, ¿me dejo entender? ¿Listo? La tetosis más bien es un movimiento un poquito como que más corto, no es tan exagerado como el hemivalismo. Y la corea ya son movimientos más proximales. Entonces, todos ellos son movimientos anómalos. Y principalmente la corea se presenta en lesiones pequeñas múltiples en el putamen, que originan movimientos de lanzamiento. La cara y otras partes del cuerpo también se mueven. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, recuerden, doctores, que cuando yo tengo alteración de los circuitos, se generan una serie de trastornos. La tetosis atribuido más a los globos pálidos, hemivalismo atribuido más al subtálamo y la corea atribuido más a la lesión del putamen. No es absoluto, pero por lo menos de referencia tengan, ¿ya? Porque así vienen muchas preguntas en los exámenes que han venido del ENAM y de Recintado. Mucho asocian a tetosis con qué núcleo va de la mano, ¿ya? Ahora, tanto la vía piramidal y extrapiramidal actúan en conjunto, en realidad. Ya creo que tenemos la vía piramidal, ¿ya? Pero la vía extrapiramidal tiene sus propios fascículos de transporte de respuestas, aparte de la vía corticoespinal, ¿ya? Entonces, está cogido por los axones que no forman parte de la vía piramidal y que descienden desde el encéfalo a la médula espinal, donde inervan a la motoneurona alfa, ¿no? Que básicamente es la motoneurona que se va a encargar después de llevar el estímulo a la vía, o sería como una unión de la vía piramidal y extrapiramidal. La vía extrapiramidal, sus vías no pasan a nivel de las pirámides vulvares, que su función es ordenar el impulso para efectuar su movimiento. Formado por regiones extrapiramidales de la corteza cerebral y por una serie de núcleos subcorticales que ustedes ya han conocido, como por ejemplo globos pálidos, el núcleo subtalámico, el núcleo vestibular, el núcleo rojo. Ya, esos son otros núcleos, pero básicamente que facilitan o inhiben reacciones motoras. En pocas palabras, ajustar el movimiento. Entonces, ¿cuál es la función de la vía extrapiramidal? Mantener la postura y equilibrio, ¿listo? Mientras se realizan movimientos voluntarios. Controlar movimientos asociados o involuntarios. Recuerden, doctores, que ustedes hacen movimientos a veces y no lo están pensando. No creo que ustedes están caminando y están mirando cómo están dando sus pies, si están cruzándose bien sus pies. Hasta ustedes están con el celular y sus piernas están caminando. Así. Ni siquiera saben cómo se están moviendo sus pies. Es un movimiento voluntario, pero automatizado, ¿ya? Entonces, por eso hay movimientos asociados o involuntarios, básicamente que tú ya no lo controlas. Y control automático del tono muscular, eso también es importante. Ustedes tienen un tono adecuado muscular que les permite generar movimientos espontáneos. ¿Qué vías voy a tener? Una de las vías que tienen que conocer es la vía rubroespinal, ¿ya? Rubroespinal. Y la vía rubroespinal, como su nombre lo dice, rubro, que es espinal para rojo, va a partir de ¿dónde? Del núcleo rojo, ¿ya? Se origina en el núcleo rojo que está ubicado en el mesencéfalo, ¿ya? Acá lo pueden ver, ¿listo? Y básicamente va a recibir fibras aferentes de la corteza motora y el cerebelo, ¿ya? Y estos axones que vienen del núcleo rojo van a viajar, van a bajar y se cruzan y van a haber una decruzación en el tegmento anterior, como pueden ver aquí, desciende hasta la médula espinal a través de la protuberancia y el bulbo raquídeo, van por el cordón blanco lateral de la médula espinal y ahí es donde va a hacer sinapsis con el asta gris de esta médula para generar un movimiento. ¿Listo? Entonces, esta es la vía rubroespinal. Función. ¿Cuál es la función de esta vía? La función de esta vía, doctores, es el control sobre los músculos flexores de los miembros. Flexores, ¿ya? Siendo excitador para las neuronas motoras de estos músculos, ¿ya? Entonces, flexión. ¿Quién actúa en la flexión de esos músculos? Rubroespinal. El otro que van a conocer, que tienen que también saber, es la vía tectoespinal, ¿ya? Esta se va a originar en los famosos colículos superior del mesencéfalo, como pueden ver aquí, los colículos. Y básicamente va a viajar como una sustancia gris,
se cruzan, le cruzan el segmento posterior, llegan hacia la médula espinal por el cordón blanco, ya anterior de esta médula, y de ahí va a llegar nuevamente hasta el asta anterior, ¿no? Para generar justamente su movimiento. Función: mediador de movimiento, reflejos en respuesta a estímulos visuales, no se olviden, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que les decía? La vista también juega un papel importante en el cálculo, en la medición de los movimientos que vas a realizar. Entonces, ahí entra la famosa vía tectoespinal. La otra vía que sí es importante también es la vía vestíbulo-espinal, ¿ya? Y acá tiene que ver con el equilibrio. O sea, los núcleos basales también van a unirse con la vía vestibular justamente para ver la parte del equilibrio. Por tanto, van a recibir información de dónde, del sistema laberíntico, vía vestibular y de qué, cerebelo. Oh, sorpresa, esto es equilibrio. Entonces, este núcleo vestibular que ustedes ya conocen, que está en el puente y la médula oblonga, van a descender a sus acciones del núcleo vestibular, descienden homolateral por la médula oblonga, por el cordón blanco anterior de la médula espinal, y descienden, justo van a caer en el asta anterior, ¿ya? Que es la parte motora, y generar una respuesta. Entonces, para que vean cómo cuando tú sientes que pierdes el equilibrio, se va a generar contracciones de unos músculos para mantener tu postura, ¿no? Y es por eso que vas a abrir las piernas para tratar de contraer tus músculos y sentir por lo menos que tienes control de tu cuerpo y no te vas a caer, ¿ya? Recibe información del sistema laberíntico, vía vestibular y cerebelo, excitador y control de los músculos extensores de la postura, ¿ya? No se olviden, músculos extensores. La rubro espinal era de los flexores, ya está. Y ahí tenemos la otra vía que es el retículo espinal, ¿ya? Retículo espinal. En el retículo espinal, doctores, tenemos a la protuberancia, ¿ya? Y básicamente ahí tenemos el retículo espinal continuo y tenemos también la médula oblonga que tengo el retículo espinal bulbar. Ambas vías pertenecen al tracto retículo espinal, ¿ya? Tenemos dos orígenes. Ambas vías van a descender hacia la médula espinal, ¿ya? Esta vía retículo espinal continuo es de forma directa hacia la médula, pero la vía retículo espinal bulbar va a haber acciones que van a cruzar, ¿ya? Y va a haber vías que van a ser directas hacia la médula espinal. ¿Listo? Ambos descienden y bueno, van a formar los tractos ponto retículo espinal y bulbo retículo espinal. Dos van a descender por el cordón blanco anterior y este de acá por el cordón blanco lateral, y justamente van a ir hacia el asta anterior para generar un movimiento. ¿Listo? ¿Cuál es la función de esta vía, que es la vía del retículo espinal? Movimientos voluntarios, actividad refleja y el tono muscular, tonicidad. Hace que sus músculos mantengan, por lo menos, no estén flácidos y tampoco estén espásticos, se mantenga un tono adecuado que les permita hacer movimientos. Entonces, todas las alteraciones de estas vías, que pueden ser alteraciones del tono muscular, movimientos involuntarios anormales, trastornos del equilibrio, pueden generar problemas, ¿no? Y es por eso que esos núcleos que les mencioné al comienzo, yo les dije, es su representación, pero en realidad es más complejo que eso. Entonces, recuerden que vamos a tener daños extrapiramidales como atetosis, distonías, coreas, balismos o hemibalismos y temblores, como por ejemplo, que vamos a ver los temblores en el nivel del parto, ¿no? ¿Listo? Hay otros movimientos, como por ejemplo el clonus, ¿no? Son movimientos involuntarios caracterizados por alternancia en rápida sucesión de contracción y relajación de los músculos a hiperextensión o a hacer hiperextensiones muy marcadas. Y bueno, y la corea, que ya se les indicó, principalmente presente en el Huntington, ¿ya? Por eso le dicen la enfermedad de Corea de Huntington. En resumen, tenemos el tracto rubroespinal, músculos flexores, el tracto tectoespinal, que básicamente músculos al estímulo visual, ¿no?
tracto vestíbulo espinal, que tiene que ver mucho con la parte del equilibrio, ¿ya? Básicamente contracción de los músculos cervicales, aquí eran extensores, y el tracto retículo espinal, que tiene que ver mucho con la tonicidad muscular, ¿ya? Pues lo mismo que les he mencionado, y eso sería, en resumen, todo lo que es la vía extraespinal. ¿Ya, doctores? La vía del putamen y la vía del caudado, en resumen, deberían ser dos vías que se manejan y que se controlan por la sustancia negra, ¿ya? Ahora, ustedes se preguntarán, ahora en su literatura van a encontrar lo que es la vía directa y la vía indirecta, ¿ya? Es un poco más complejo la vía directa y la vía indirecta, ¿ya? Vamos a hacerlo así en resumen para que ustedes vean. Por ejemplo, en Guyton van a encontrar bastante sobre la vía directa e indirecta. Lean esa parte, directa e indirecta en Guyton. ¿Y la vía extrapiramidal? ¿En qué libro? También en Guyton y 3 de Muy bien. Por ejemplo, doctores, acá viene algo bien interesante. La vía directa es más simple, ¿no? Corteza cerebral va al núcleo estriado, ¿ya? Porque ahí integramos tanto al núcleo, al putamen como al caudado. Vamos a ver el núcleo estriado. De ahí vamos a ir al globus pálido interno o mediano. ¿Listo? Y de ahí tenemos aquí al tálamo. Ya. Observen. Corteza manda un estímulo excitatorio que era glutamato. Núcleo estriatum manda GABA, inhibitorio. Globus pálido medial controla quién? Al tálamo y manda GABA. ¿Listo? Y el tálamo mandará una respuesta a la corteza para generar un movimiento. ¿Listo? Glutamato. ¿Ya? Entonces, mi vía directa dice lo siguiente. Yo tengo mi vía directa. ¿Listo? Y tengo mi sustancia negra. Entonces, mi sustancia negra básicamente va a ir en la vía directa, va a ir con mi receptor D1, que es excitatorio, ¿ya? Entonces va con mi respuesta D1, que es excitatorio. Y por tal motivo, si yo voy a excitar, significa que mi sustancia negra va a potenciar este efecto. Es decir, agarro a mi GABA y secreto GABA. Y si yo secreto GABA, inhibo a mi globus pálido medial. ¿Y qué sucede? No hay GABA y mi tálamo tiene una respuesta excitatoria de respuesta. ¿Listo? La vía indirecta es diferente. La vía indirecta agregamos algo más. Y es así. En la vía indirecta, autores, entra lo siguiente. Mando mi respuesta al globus pálido lateral o externo, ¿ya? Este de acá va a mandar una señal a mi núcleo subtalámico. Y mi subtalámico va a mandar a mi globus pálido medial y este va a mandar a mi tálamo. No sé si notan la diferencia. ¿Qué hemos agregado? Pálido lateral, subtalámico. Y al final, siempre quien va a controlar a mi tálamo, ¿quién es? Globus pálido medial. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Por qué le llaman indirecto? Porque hay un juego más que se está agregando aquí. ¿Ya? Entonces, veamos. Por ejemplo, y en este de acá, mi sustancia negra va a actuar en un indirecto con mi receptor de 2 que es inhibitorio. ¿Ya? Entonces, observemos. Digamos que veamos el circuito sin que actúe todavía mi sustancia negra, el circuito puro. ¿Ya? Glutamato, striatum, secreta GABA. Y hemos dicho que este globus pálido lateral, ¿listo? También secreta ¿qué? GABA. Entonces, si yo tengo GABA y inhibo, quiere decir que este GABA no funciona. Por tal motivo, mi subtalámico se va a estimular. ¿Me dejo entender?
Y si se va a estimular mi subtalámico, va a secretar glutamato y va a estimular a mi glúbulo medial para que secrete GABA. ¿Y qué va a pasar? Se inhibe. ¿Me dejo entender? Que es un efecto de control. ¿Ya? Se entiende, ¿no? Y vuelto a controlar. Por eso es un circuito así como que inhibe. Pero, ¿qué pasaría si mi sustancia negra manda una respuesta D2 que es inhibitoria? Bloqueo, por tal motivo, no secretó GABA. ¿Ya? ¿Puedo poner el color? Bueno, ¿qué es el color? Ya, negro. Entonces, a ver, D1 es excitatorio y D2 es inhibitorio. Ya, vamos con D2 porque es la vía indirecta. Ya está. Si es la vía indirecta, yo hago D2, por tal motivo voy a inhibir. Si yo inhibo a mi esteato, quiere decir que no va a secretar GABA. Y como no secreta GABA, no lo va a inhibir. Y por tal motivo, ahora sí va a haber GABA acá. Y como el GABA, básicamente, ¿qué va a hacer? Inhibe al subtalámico y el subtalámico ya no secreta glutamato. Por tal motivo, no se estimula y no secreta GABA. ¿Me dejo entender? Y mi tálamo hace lo que quiere. Entonces, por eso les decía, al final, ¿quién manipula a los dos circuitos? Entonces, la sustancia negra es lo responsable de despertar el movimiento o anularlo, despertarlo o anularlo. ¿Me dejo entender? Pero si falla mi sustancia negra, no hay nadie que logre inhibir al tálamo. Entonces, si me dejo entender, y el tálamo hace lo que quiere y genera movimientos incoordinados. ¿Ya? ¿Se entendió? Más o menos. Son dos vías. La primera vía es simple, directa. Directa porque no, pero la indirecta entra globus pálido lateral, subtálamo y globus pálido medial. Un dato así para agregarles, quien controla mejor los movimientos del cuello para arriba, ¿no? Por eso que no sé si han visto movimientos de extremidades y movimientos de cara. No sé si han escuchado. Hay pacientes que la cara se les mueve así, no lo pueden controlar. Cuando son movimientos de cara, doctores, quien se encarga más de controlar los movimientos de cara es el globus pálido lateral. Y los movimientos de extremidades, el globus pálido medial. Ese es un dato que les doy ya un poco más complejo, pero como referencia, ¿ya? Para que tengan. Muy bien, doctores, preguntas y con eso terminamos. ¿Sí, doctora? La vía indirecta, entonces, solo actúa como el receptor de dos. ¿Qué recibe la corteza dental? ¿Ah? ¿Qué recibe la corteza dental? Glutamato. Es excitante. La función del tálamo es excitar a la corteza para que la corteza genere un movimiento mediante la vía extrapiramidal. ¿Ya? Entonces, acá, o sea, esto que ustedes han visto, esto que ustedes acaban de ver, es por cada músculo que van a mover. O sea, por cada músculo que van a mover se crea un circuito. O sea, no es que sea solamente para mover esto, es para ver esto, quién se va a inhibir, quién se va a... O sea, es más complejo, pero lo que quiero es que entiendan cómo la sustancia negra inhibe o controla a esto, que al final, recuerden, el globus pálido medial es el responsable de controlar a quién, al tálamo, ¿ya? Entonces, por eso que cuando tenemos las enfermedades de Parkinson, se pierde ese control. Y es triste cuando ves a un paciente con Parkinson, porque ya no tienes tu vida normal, o sea, ya no puedes agarrar, no puedes tomar una taza, no puedes agarrar. Felizmente existen ahora ablaciones, ya están en internet donde tú entras, son operaciones dirigidas, donde mediante una cirugía dirigida entran con una hojita y generan justamente ablaciones en ciertos circuitos y el paciente deja de moverse esos temblores. Y les digo, por ejemplo, en el Parkinson está siempre con L2 acá y según está leyendo artículos dice que puede ser un efecto, pero a corto plazo, porque de ahí también casi los mismos movimientos que produce Parkinson. Claro, se les da, por ejemplo, nosotros recuerden que deberíamos darle dopamina, pero lamentablemente la dopamina se degrada muy rápido y entonces le damos L-Dopa porque básicamente va viajando en tu sangre hasta que llega al lugar donde tiene que actuar y recién se transforma en dopamina.
Entonces, sí, la dopamina, si bien es cierto, tiene un efecto, pero recuerden que la dopamina va a tener otros efectos en otras zonas de tu cuerpo. Por eso es que los de Parkinson tienen otro tipo de complicaciones. Y con el tiempo pueden hacer espasticidades. Ya no pueden ni o sea, bajo el temblor, pero ya generan espasticidades, ¿no? Pero como que se ponen rígidos. Es otro efecto, ¿no? No hay manera de poder recuperar las Se han hecho varias técnicas, hasta han hecho células madre, ¿no? A ver, vamos a ver si le ponemos células madre para ver si regenera la sustancia nena. No ha sido muy exitoso. Entonces, lo que han optado es por hacer microcirugías para alterar circuitos y han tenido buenos éxitos. Vean en internet, ahí van a ver cómo están operando. El paciente así, entran con la aguja, descargan y el paciente agarra, firma, hace todo de forma automática, ¿no? Bien, doctores, espero que les haya interesado. El día mismo veremos la vía piramidal y cómo se integra con la vía extrapiramidal para ya generar un movimiento más complejo, ¿ya? Bien, doctores, listo. Bueno, pasarme 2 horas a la ¿qué familia? Yes. Pues ahora no. Pues ahora nunca. Sociales.